minutos avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos a esta hora con el doctor Nelson López, abogado experto en temas administrativos. ¿Cómo está, Nelson? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, quien ostenta en estos instantes la calidad de defensor o defensora del pueblo. ¿A quién le compete la titularidad de esta entidad? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Quiero aprovechar para saludar a todas las personas que nos están mirando y escuchando a través de este medio de comunicación. Realmente el país vive dos hechos inéditos que pudiéramos hacer un análisis, un símil, tanto de los acontecimientos que vive la Defensoría del Pueblo respecto de los actos administrativos expedidos por sus titulares desde la cárcel y del Contralor General del Estado, del Contralor General del Estado. Me voy a referir a la Defensoría del Pueblo y no tengo ningún problema en puntualizar el tema de la Contraloría General del Estado, que a mi juicio se encuentra en acefalía. Se encuentra en acefalía. Todos los ciudadanos conocemos que el defensor del pueblo no ha renunciado, no ha sido destituido, se ha activado un juicio político en uso de sus facultades que tiene la Asamblea Nacional de fiscalizar y hacer un control político, pero no ha sido destituido, no ha sido destituido por la Asamblea Nacional y por tanto, a mi criterio, no estaría inhabilitado al ejercicio de la función pública. Sin embargo, él ha expedido un acto que le he revisado, que es la resolución 32 de 18 de junio, pero esta tiene como antecedente que el 17 de mayo, cuando se presentan los acontecimientos que son de dominio público y que son investigados por la Fiscalía, el 17 de mayo pasan esos hechos, el 18 de mayo solicita vacaciones, pone en conocimiento de la Defensoría del Pueblo que va a hacer uso de sus vacaciones y, y queda en un periodo de temporalidad. Esos 30 días prácticamente fueron insuficientes. Entonces, el 18 de junio, prácticamente activa un acto administrativo que produce tres efectos jurídicos importantes. La remoción de la señora Zaida Rovira de su puesto de vicedefensora y el nombramiento de la vicedefensora, de la nueva vicedefensora, la abogada Tania Castillo. Y el tercer efecto es de que notifica que va a hacer uso del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que le concede por efectos de temporalidad o fuerza mayor que le imposibilitan cumplir con su puesto, el acogerse a 3 meses, a 3 meses. Entonces se pide un acto administrativo, ese sí es un acto administrativo, una resolución. Y entonces todos los ecuatorianos nos preguntamos si esa resolución es válida, es legítima, carece de validez jurídica. Y realmente yo sostengo que sí, porque es el titular. Él se activó un día, para pedir o informar respecto de sus vacaciones, que es un derecho irrenunciable que tenemos todos los trabajadores, los servidores públicos, y que efectivamente es una opción en estas circunstancias de fuerza mayor que le impiden concurrir a su puesto de trabajo y adicionalmente el tema de estar en la cárcel. Entonces, no lo digo yo, lo dice la ley, dice que todos los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y ejecutoriedad y estos tienen que ser considerados y ejecutados mientras un tribunal contencioso administrativo no declare la legalidad o nulidad o mientras la Corte Constitucional no declare la inconstitucionalidad, de tal manera de que ese acto administrativo para mí es válido. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Los efectos es que la señora Zaida Rovira ya no es la defensora subrogante, terminó y ahí viene otra figura, la remoción. Ella se siente, entre comillas, vulnerada a sus derechos porque habría sido removida. La remoción es una institución vieja del derecho administrativo, vieja del derecho administrativo y consiste en que la máxima autoridad en los puestos del nivel directivo puede removerlos sin ninguna causa, sino simplemente en la pérdida de la confianza. Investigado este caso, porque es lo que se produce esta animadversión entre la vicedefensora y el defensor que se encontraba en la cárcel, es porque, claro, hay una remoción
de toda la estructura, no de toda, parcialmente de la estructura, porque la Defensoría del Pueblo también es una institución grande. 16 directivos fueron removidos, supuestamente de la confianza del defensor del pueblo y de ella mismo, es decir, funcionarios incluso que habrían accedido a esos puestos de nivel directivo de carrera, pierden la confianza, fueron removidos. Entonces, claro, aquí todavía surgen un montón de preguntas. Ella puede activar un recurso ante el Tribunal Contencioso argumentando que se ha lesionado sus derechos. Eso tendrán que definir los tribunales, pero a mi criterio, si yo ocupo un puesto directivo y el titular me remueve, no tengo opción porque es una facultad discrecional. Entonces, claro, todos los ecuatorianos vemos de que la señora Zaida Rovira da ruedas de prensa, asume la titularidad de la Defensoría del Pueblo, y entonces queda otra situación. Entonces las actuaciones de ella son válidas, vuelta. Ella sostiene de que tiene un criterio jurídico del director de la Defensoría del Pueblo. Esa apreciación o ese respaldo, con todo el respeto, poco o nada sirve en unas circunstancias de estas, porque ese criterio es una opinión. Ujú. Lo que debió ella haber hecho es, antes de que se le acaben las vacaciones al defensor del pueblo, es consultarle al procurador general del Estado y decirle, puede activar el defensor del pueblo actos administrativos de la cárcel, ¿son válidos o no? Si el defensor del pueblo le contestaba que no, entonces ella tiene derecho, pero no hay un criterio vinculante. La Procuraduría emite criterios vinculantes entre el que le consulta y la institución. Entonces, a mi criterio, nos empantanamos en situaciones jurídicas, porque se le pudiera atribuir a ella una usurpación, una abrogación de funciones y la mala utilización de los bienes, ¿no? Ujú. Pero claro, aquí hay la gran pregunta, ¿cómo vamos a desentrañar todo este tema? Y eso corresponderá a las autoridades. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Usted partía, digamos, también incluyendo en el análisis lo que sucede en Contraloría y que también me gustaría que lo profundice más adelante. Y usted hablaba de acefalía, es decir, que no hay ahí una cabeza, que la Contraloría ahorita es una institución que está a la buena de Dios y entendemos que viviendo un caos tremendo, producto de todo lo que nos ha dejado como herencia el Trujillato. Pero, ¿cuál debería ser tanto para la Contraloría? Usted acaba de decir ahora mismo que se debía haber elevado una consulta a la Procuraduría en el caso de la Defensoría, pero en las dos, por todo lo que estamos viviendo, que además es algo inédito, ¿no? Tenemos a Ah, Contralor y Defensor en la cárcel investigados, eso sí, voy a poner por cuerda separada por delitos totalmente distintos, el uno acusado de presuntos actos de corrupción, el otro acusado por un presunto delito sexual, etcétera, etcétera, que ya sabrán ellos cómo se defienden, ¿no? Pero no hay alguna institución que le ponga orden a este caos. La Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana. O sea, de hecho, y esto es algo en lo que es muy reiterativa la LIS, dice la subrogante del subrogante. Hemos estado con un subrogante desde el 2017 en la Contraloría. No hemos tenido un Contralor titular por efecto de lo que nos dejó el Trujillato. En esa época Celia era un hombre muy utilitario para los fines políticos que necesitaba Trujillo, Moreno, etcétera, etcétera. Pero debe haber alguna institución en este país que le ponga orden a este caos, doctor. ¿Quiénes son los llamados? sí, bueno, hay algunos escenarios. En el caso del doctor Freddy Carrión, el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece de que él puede hacer uso de una ausencia temporal de los 3 meses. Como van las cosas en la investigación penal, no, ese tiempo le va a quedar corto. Y entonces él entra a una ausencia definitiva. Y al entrar en ausencia definitiva, el Consejo de Participación Ciudadana dice la ley que puede nombrar un reemplazo en la Defensoría del Pueblo, solamente en ausencia definitiva, porque la otra opción está en que él renuncie y se provoca también ahí una ausencia. Mientras esté en la ausencia temporal y no se activa una ausencia definitiva o no se justifique, el Consejo de Participación Ciudadana tampoco puede apresurar criterios y convocar a un concurso de méritos y oposición, ya prejuzgando el hecho sobre la responsabilidad que está ahí. Ahora, el tema es de que tenemos que ser muy respetuosos con el tema de la seguridad jurídica, porque en ningún lado al Consejo de Participación Ciudadana
le da la competencia, la ley para dirimir este tipo de conflictos. No. Y de acuerdo al artículo 226 de la Constitución, se habla sobre el principio de competencias de las instituciones, de los servidores, y que no pueden hacer más allá de lo que dice la ley. Pero claro, hay otra institución que en uso de sus facultades, potestades, puede, y lo ha hecho y lo está haciendo, los juicios políticos, tanto el Contralor como el Defensor del Pueblo, pero sobre la base también igual de iniciar un proceso administrativo, que puede terminar. Yo digo que puede terminar porque se escucharán las versiones de cargo y de descargo en responsabilidad con la destitución. Una vez destituidos, están inhabilitados al ejercicio de la función. Pero claro, en estos casos solamente se escucha a los actores políticos, se escucha a los actores políticos y encontramos una información parcializada, por no decir tergiversada. Y entonces, claro, en la Contraloría yo decía que es más grave porque le leí la renuncia que circula en las redes de la abogada Valentina Zárate Montalvo, quien se desempeñaba en calidad de subcontralora general del Estado. Y mire lo que dice ella, dice que se mantuvo en calidad de subcontralora hasta el 12 de junio del 2021. Es decir, esa Contraloría está en la cefalía desde el 12 de junio que no la ratificaron a ella en la subrogación. Sin embargo, aquí viene el tema. La ciudadanía aún todavía no comprende que la Contraloría no tiene un representante legal, judicial y extrajudicial que frente los problemas de la Contraloría. Tuve la oportunidad de ser juez del Tribunal Contencioso Administrativo, presidente del Tribunal Contencioso Administrativo. Y del 100% de los juicios que se sustancian ahí, que son miles de juicios, solamente en el contencioso administrativo, la Contraloría tiene, o en su contra, tiene aproximadamente, yo me atrevería a decir, un 50%, un 50-60%. ¿Y quién comparece a los juicios? ¿Quién otorga la procuración judicial? Y los afectados de las responsabilidades administrativas, civiles, ¿a quién demandan? ¿A quién demandan también? Claro. Entonces, es un problema. ¿Quién firma las resoluciones de determinación de responsabilidad penal, de responsabilidad administrativa, de responsabilidad civil, las glosas e indicios de responsabilidad penal? Entonces, volvemos a la primera pregunta que me habrían formulado. ¿Es legal el acto administrativo expedido por el doctor Freddy Carrión desde la cárcel? ¿Es legal el acto administrativo expedido por el Contralor General desde la cárcel? ¿Por qué les digo esto? Porque en esta renuncia que la tengo yo aquí, se dirige al Contralor General del Estado subrogante, doctor Pablo Celi de la Torre. ¿Quién le tiene que aceptar la renuncia? ¿Quién le tiene que aceptar la renuncia a El la señor Celi le tiene que subcontralora aceptar la general del renuncia, Estado? doctor. ¿Perdón? El mismo señor Celi le debería aceptar la renuncia a la señora Zárate. Claro, porque no está, él es él es el Contralor General subrogante para hablar con propiedad, él tiene que aceptarle, pero en el momento que le acepta, se activa un acto administrativo ahí Ujú. de aceptación. Y si le acepta, tienen que nombrar un subcontralor general del Estado ¿Y a quién para le que se haga competiría ese cargo cargo? de la Contraloría General del Estado y para que frente todos los juicios que tiene la Contraloría General del Estado. A las audiencias se comparece por procuración judicial otorgada por la máxima autoridad. Ahorita la Contraloría está en una verdadera acefalía, pero tampoco puede la Contraloría, digamos, la Asamblea Nacional, nombrar a un contralor subrogante, porque este contralor subrogante que va a ser nombrado es el que va a asumir la subrogación de la Contraloría, del Contralor General del Estado, o sea, es importantísimo. Ahora, claro, ahí está, pues, hay cuadros de carrera en la Contraloría General del Estado, pero ¿cómo legitimamos, legalizamos la designación del nuevo subcontralor general o la nueva subcontralora general? Es a través de un acto administrativo. ¿De dónde? Desde la cárcel.
desde la cárcel. No Y si no encuentro. le Ahora, acepta, claro, ¿cuál es el escenario, doctor? Si no le acepta el señor Celi y decide no aceptarle la renuncia, pese a que es irrevocable, de la señora Zárate, ¿qué pasa allí? ¿Esa renuncia entra en efecto después de cuánto tiempo, ya que de tiene el 15 carácter de días, irrevocable? de 15 días ya prácticamente esta renuncia tiene que ser aceptada de manera inmediata porque es irrevocable, es una renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de subcontralora general. Entonces, le acepta la renuncia. ¿Quién? El contralor. ¿Desde dónde? Desde la cárcel. ¿De dónde van a nombrar al subcontralor? Desde la cárcel. ¿A través de qué? De cualquier otro medio dispositivo. La firma electrónica puede ser ingresada a través de alguna aplicación que tengan y, y desde algún dispositivo de alguna persona que está privada de la libertad, que estudia o trabaja. Pero ese acto administrativo es válido, y mientras nadie le juzgue. Ahora, le he analizado el tema de Freddy Carrión. Cuando él hace la petición de la cárcel, aquí le tengo el documento, lo hace a través de firma electrónica, lo hace el 18 de mayo, y la resolución igual las pide desde la firma electrónica. ¿Desde dónde? Desde la cárcel. Entonces son realmente actos válidos, pero como dicen ustedes, realmente yo no conozco que en el país se haya presentado una circunstancia parecida o igual, y prácticamente es un hecho inédito, un hecho inédito. Ahora, claro, la solución sería de que renuncien a sus funciones, pero la renuncia es un acto libre y voluntario de las personas, es un acto libre y voluntario, no puede haber coacción ni siquiera moral, peor física, para uno presentar la renuncia, ¿no? Ahora, doctor López, si estos actos administrativos son legales, tanto en el caso del señor Celi como en el caso del doctor Carrión, ¿por qué entonces la abogada Tania Castillo no está al frente de la Defensoría del Pueblo, si fue ella a quien Carrión dispuso que ocupe ese cargo? Y ahí viene el tema, ahí viene el tema. La ley dice que un acto administrativo carece de eficacia cuando es notificado a la persona. Entonces, a Zaida Rovira le notificaron a través del correo electrónico, y ese acto realmente produjo una eficacia jurídica porque ella tiene conocimiento de que ha sido removida. Ella tendría que irse a su casa, a mi criterio, pero no, ahora se volvió una actora política, tiene respaldo de la Asamblea, camina por Consejo de Participación Ciudadana y con todos los actores políticos. Mientras que Tania Castillo, ella es una ex defensora del pueblo, delegada de la provincia del Carchi. Por eso es que yo conozco este caso, porque yo soy del Carchi, un abogado del Carchi, y me ha pedido que revise. Entonces ella realmente se encuentra en la imposibilidad física de concurrir a las instalaciones, porque ahí está toda una estructura que no le deja entrar, no le deja entrar. Entonces, si bien es cierto que en la mano tiene una resolución, un acto administrativo válido, pero físicamente es imposible que ella entre. Y entonces usted dice, pero ¿cómo se hace respetar esa resolución? A través de la fuerza pública que pudiera ser. Entiendo que han ido con notario, entiendo que intentan ingresar con la fuerza pública, pero como en este país realmente el tema de la seguridad jurídica queda a un lado, sino más bien resulta que todos los órganos se activan a través de influencias políticas. Entonces no pasa nada, no pasa nada. Ahí en un momento determinado, el tema le digo por experiencia, hoy no pasa nada, hoy no pasa nada. Mañana tendremos otro Contralor General del Estado. La Contraloría General del Estado tiene 7 años para auditar, y entonces ha de estar vigilante respecto del uso y abuso de los recursos públicos. A su criterio, ¿qué es lo que debería suceder entonces, doctor, con el caso del defensor explícitamente? ¿Por qué? Porque, digamos, sobre la marcha vemos que hay un intento y que además tiene velocidades distintas, ¿no? Uh-huh. Porque claro, ya se planteó un juicio político durante el periodo legislativo anterior en contra de Celi, y ahí creo Alianza País del Morenismo, Pachacuti, la Izquierda Democrática, todos ellos bloquearon.
Faltaba creo que una firma para que ese intento de juicio político planteado por Marcela Guiñaga llegue al Consejo de Administración Legislativa, se califique y pase a la Comisión de Fiscalización. No hubo posibilidad alguna, ahí todos protegían a Celi. Ahora resulta que también en el caso de Celi la Asamblea como que está mirándose a otro lado, ¿no? Y quieren acomodar lugar e insisto, acelerando mucho más, procesar políticamente al defensor del pueblo. ¿Qué es lo que debería pasar entonces? Sí, realmente estamos sinceramente en una incertidumbre, incluso política, porque he escuchado que al defensor del pueblo se le ha imputado alguna cercanía con Pachacuti por las manifestaciones de octubre, que dio un informe y que de alguna manera beneficiaba a los que salieron a protestar. Y cuestionó en ese entonces al presidente, a la policía, a las Fuerzas Armadas, por la mala utilización de la fuerza. Pero resulta que Pachacuti ahora es el que impulsa el juicio El segundo político. juicio político. Entonces, realmente no logro yo entender esta situación. Ahora, ahí todavía es más grave porque las circunstancias del doctor Freddy Carrión no están asociadas a actos de corrupción. Es un conflicto entre particulares que aparece como una gresca y que los sectores interesados en este caso hacen ver un lado, de la noticia, un lado de la noticia. Realmente los involucrados en este escenario que conocen, los dos están libres y el doctor Carrión realmente está preso. Y entonces parecería ser de que hay una presión de orden político para tratar de que el doctor Carrión renuncie al ejercicio de sus funciones. Y claro, esa decisión la tendrá que tomar. Pero jurídicamente, que es la que me interesa a mí, ¿qué es lo que pasaría? Yo creería que una consulta a la Procuraduría General del Estado por parte de la Defensoría del Pueblo sería interesante, porque el problema que estamos siendo objeto, eh, los ecuatorianos, yo creo que el mundo también, es estas campañas mediáticas a través de los medios de información, yo diría, esta revolución tecnológica que favorece y desfavorece, porque al defensor del pueblo ya lo han juzgado, realmente ya los han juzgado. La misma abogada Zaida Rovira dice, es una vergüenza, yo no le iba a otorgar las vacaciones. Entonces, claro, uno mentalmente hace un ejercicio. Una funcionaria del nivel jerárquico inferior al titular le puede o no otorgar vacaciones. Entonces, administrativamente, el superior informa que toma vacaciones, informa que hace uso de la licencia temporal. Es decir, en el caso del defensor del pueblo, realmente está juzgado porque esos hechos que nos han dado a conocer a través de los medios de comunicación realmente son hechos que cualquier ciudadano puede, desde su perspectiva, criticarlos, censurarlos, pero ese es un lado de la noticia. Tienen que escucharle al doctor Freddy Carrión en un proceso de investigación para que sean esas autoridades que valoren los acontecimientos ahí y determinen la responsabilidad en caso de haberla o lo absuelvan. Pero aquí los actores políticos lo han juzgado, los actores políticos. Ahora, aquí hay una ponderación realmente, ¿no? Entre el principio de inocencia. O sea, ¿dónde está ese principio? ¿Dónde está ese principio si todo el mundo lo hemos juzgado al doctor Carrión? No, pues ¿Dónde está aquí el en el principio? Ecuador hemos sido expertos de estos últimos años, doctor, en reinventar la teoría del derecho, ¿no? Acá todos son culpables mientras no se demuestre lo contrario. Claro, claro, claro. A pesar que no quisiera entrar en detalles sin embargo, todos hemos visto que el doctor Carrión es sujeto de agresión y él responde ante una acción, pero tienen que descubrir qué es lo que pasó en esa reunión, o sea, tienen que llegar al fondo del asunto en esos hechos, porque claro, tiene que privar el principio de inocencia. Él tienen que respetarle y garantizarle un debido proceso, su derecho a la defensa y, como le digo yo, a la seguridad jurídica. Claro, sería fácil que alguien que lo involucren en un hecho medio
medio oscuro, medio delicado, ya la gente lo censura y tenga que renunciar. Entonces, ¿qué tal si aparece otra verdad ahí? ¿Qué tal si estas circunstancias obedecieron a una trama de orden político? Entonces, tendríamos que esperar, tendríamos que esperar. Mientras tanto, yo considero que un mecanismo que pudiera dar luces para desempantanar estas situaciones jurídicas es desde la Procuraduría General del Estado, o órgano o abogado del Estado que está llamado a inteligenciar, a interpretar la aplicación de la ley. Muchísimas gracias. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Muchísimas gracias al doctor Nelson López, que ha estado con nosotros para aclararnos estas situaciones que se ven tanto en la Contraloría General del Estado, que dice hasta en la Cefalía, como en la Defensoría del Pueblo. El doctor Nelson López, abogado experto en temas administrativos. Gracias, doctor López. Muy amable. A ustedes, muchas gracias.